empezar la grabación y ya está. No está la directora, no puede ser. Voy a grabarlo en dos, por las dudas. Muy bien. Hoy esta es la lección número 7 de la vida de Cristo y espero que estemos absorbiendo algunas de estas verdades. Yo sé que algunas veces es difícil porque no, primeramente tenemos 50 minutos y después no tenemos oportunidades para interactuar. Pero después que terminemos esto vamos a tener una oportunidad para hacer preguntas y respuestas, todo eso. ¿Está bien? Yo creo que, por ejemplo, que esta conversación que yo les voy a no sé, les voy a relatar esta conversación. Yo creo que esta conversación no tomó lugar. A ver, ¿a ustedes qué les parece? Esta conversación del padre y el hijo, el padre diciéndole al hijo, hijo, mira, ahora tenés que ir a la tierra. Y esa tierra es una naturaleza caída. Ahí la gente es pecadora, pecaminosa, los habitantes son carnales, y esta vida eterna que tenemos entre nosotros, la que hemos estado hablando, la relación del Padre y el Hijo y el Espíritu, esto solamente se puede vivir en este mundo espiritual. Así que cuando pases del portal, de este portal de la vida, del cielo, de la vida eterna, de este ámbito espiritual, cuando pases por el portal y entres en el mundo material, no vas a tener comunión conmigo, vas a tener que aprender a vivir otro tipo de vida, una vida muy inferior, y de ahora en adelante vas a tener que vivir la vida cristiana, no sé, vas a tener que leer la Biblia todos los días. La conversación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Vas a tener que leer la Biblia todo el día, todos los días, vas a tener que orar, vas a tener que ayunar, vas a tener que ir al culto todos los días, vas a tener que diezmar, vas a tener que ayunar, vas a tener que asistir a todos los cultos semanales, porque esa va a ser la manera de vivir la vida cristiana, porque no se puede vivir esta vida cristiana que hemos vivido nosotros en la eternidad. Allá en la tierra no se puede. ¿Qué le parece? ¿Le parece que ellos tuvieron esa conversación? No. ¿Tomó lugar esa conversación? No. Si cuando Jesús vino a la tierra, Él oró. Sí, claro que oró. Y ayunó también. ¿Se acuerdan? Hizo un ayuno de 40 días. Sí. Y testificó. Él testificó, Él evangelizó. Pero fíjese cómo la Biblia lo describe, ¿no? La Biblia describe que Él evangelizó y testificó, glorificaba al Padre. Todo lo que Él hacía era para glorificar al Padre, ¿no? Y entonces, sí, Jesús hizo todo esto. Pero Jesús hizo todo esto, todas estas cosas, como una manifestación externa de lo que estaba sucediendo internamente. Pero cambió la manera de vivir Jesús de la manera que Él vivía en la eternidad con su Padre y con el Espíritu. Como vivía la Trinidad. ¿Cambió o no cambió? ¿Qué le parece? Habrá dos maneras de vivir la vida cristiana. Miremos a Jesús, el cristiano. Miremos. Jesús de Nazaret, el que nació en Belén, después tuvo que escaparse a Egipto por un par de años y después se volvió a Nazaret a crecer.
Él definitivamente creció físicamente, pero también creció espiritualmente. Porque su espíritu, ¿se acuerdan que explicamos que el ser humano, nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma, pero nuestro espíritu se murió? Cuando Adán pecó, su espíritu cesó de funcionar. Pero ahora nosotros, los que hemos nacido de nuevo, ¿qué sucede? Sucede que nuestro espíritu, ¿qué? Renació. ¿Por qué? Y porque Dios entra a habitar en nuestros espíritus. Dios no habita en cuerpos, Dios no habita en nuestra alma, Dios habita en nuestro espíritu, porque Él es espíritu. ¿Entienden ustedes? Dicho sea de paso, por favor, yo sé que nosotros tenemos la mejor intención, pero la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, no llena un lugar. Nosotros tenemos muchos coritos que decimos, llena este lugar con tu presencia. El Espíritu de Dios no llena lugares, porque el Espíritu de Dios es espíritu. Y el espíritu no llena un lugar material, físico. ¿Ustedes entienden? El Espíritu de Dios solamente llena un espíritu. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo llena un lugar? Y llenando a la gente que está dentro de ese lugar. ¿Cuántos me entendieron? ¿Los confundí o los confundí? No los confundí. Bueno. ¿Ustedes me entienden eso? Así que, sí, yo sé, cuando nosotros cantamos y decimos, Señor, llena este lugar, sí, el Espíritu Santo entiende lo que estamos diciendo, pero Él no llena ningún lugar. Al Espíritu Santo no lo podemos meter en un edificio. El único lugar donde el Espíritu de Dios, el soplo de Dios, la presencia de Dios, puede operar, puede sentirse cómoda, puede manifestarse en el espíritu de un hombre, de una mujer que ha nacido de nuevo. Ese es el único lugar, ese es el templo de Dios. ¿No? Entonces, miremos a Jesús. Jesús tenía ese espíritu vivo porque Jesús fue el único ser humano que nació con un cuerpo, con un alma, pero que nació con un espíritu vivo. Cuando nosotros nacemos con un espíritu cortado de Dios, muerto, separado de Dios. Es cuando nosotros nacemos de nuevo que nuestro espíritu renace. Pero Jesús no tuvo que renacer de nuevo porque Jesús nació. ¿Por qué? Porque no fue concebido por su Padre en la tierra, fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo concibió dentro del vientre de María, lo concibió con cuerpo, alma y espíritu. Y en el espíritu es el lugar donde el Padre habitaba, donde el Padre vivía. Entonces Jesús empezó a crecer físicamente, pero también empezó a crecer espiritualmente. Su espíritu era del otro ámbito. Su Padre vivía en él. Usted va a preguntar, ¿pero sabía el bebé? No, el bebé no sabía. El bebé no tenía esa conciencia de que el Padre ya habitaba en él. El bebé, el niñito, no tenía conciencia todavía de que él tenía un espíritu vivo y que el Padre vivía en él. Pero al ir creciendo, empezó a crecer su conciencia de que él tenía, algo estaba pasando en su interior. Comenzó a tener conciencia de que el Padre vivía en su interior, en su espíritu, que el Padre vivía. Comenzó a oír la voz del Padre en su espíritu. Y llegó un momento en que él comenzó a contemplar al Padre. Comenzó a tener comunión con el Padre y con el Espíritu dentro de su espíritu. Eso no sucedió así nomás. Tampoco eso sucedió cuando él se bautizó en el río Jordán. No, eso había estado sucediendo gradualmente. De la misma manera que nosotros crecemos espiritualmente, también él creció. ¿Entienden ustedes? Entonces, escúcheme bien ahora. Todo el ámbito divino, todo el cielo, todo estaba en él. Todas las bendiciones celestiales estaban en él.
No se olviden que cuando la Biblia habla de bendiciones celestiales, dice, hemos recibido todas bendiciones celestiales, toda bendición en lugares celestiales, pero en Cristo, en Cristo. Entonces en Él estaba todo. Él vivía en la tierra, pero la vida que él tenía, la vida que él vivía acá en la tierra, la vivía por la vida de su Padre, del Padre. Hay algo que él dice, que a ver, yo no sé, ahora lo voy a tratar de explicar. Ahora él dice algo, empieza a decir, y Juan es el que tiene mayor revelación de esto. Su cuerpo y su alma estaban en la tierra, pero su espíritu, aunque también estaba en la tierra, al mismo tiempo estaba en el cielo. Porque si él estaba teniendo comunión con su Padre, y estaba contemplando al Padre, y estaba oyendo al Padre, y estaba hablando con el Padre, y se estaba comunicando con el Padre estaba en el cielo. Entonces, ustedes saben cuál es la intención de estas clases, ¿no? Demostrar cómo es el modelo de Jesús, cómo vivió la vida de Jesús, porque la misma manera que Jesús vivió su vida cristiana en la tierra, ahora nosotros la vivimos. Y de repente Jesús, al ir creciendo, comenzó a recordarse del pasado. De esto hablamos un poquito. Él empezó a recordarse, por ejemplo, hablaba como que si hubiera conocido a Abraham. Dijo, Abraham, cuando vio mi día se regocijó. ¿Y cómo lo sabía? Bueno, yo sé, él lo sabía definitivamente porque él lo vio. ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham estaba afuera de su tienda y Sara estaba dentro de la tienda? Y de repente se aparecieron 3 varones. ¿Se acuerdan de esa historia? Y 2 varones eran ángeles, pero el que estaba en el medio no era un ángel, porque Abraham se inclinó y lo adoró. Y ningún ángel recibe adoración. Ninguno. Cuando ustedes ven que se manifiesta, por ejemplo, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y alguien, por ejemplo, como Josué se inclina y lo adora, ese no es un ángel. Esa es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Abraham también. Abraham estaba ahí y que se le apareció Jesús antes de la encarnación con 2 ángeles y le profetizó que su esposa otra vez. Le dijo, tu esposa va a dar a luz. Y Abraham le dijo, ¿cómo puede ser? Y bueno, y el Señor le dijo, ¿y se acuerdan lo que hizo Sara? Se empezó a reír. ¿Se acuerdan? Y no se reía porque era gracioso, se reía porque no le creía. ¿Sí? Entonces Jesús ahora, después de todos estos años, se aparece en la tierra y dice, no, Abraham me vio, me conoció. Por eso, por ejemplo, cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, se aparecieron Moisés y Elías, y los 2, Moisés y Elías, estaban hablando con Jesús como que si hubieran tenido una conversación así, porque se conocían. Entonces Jesús empezó no solamente a recordarse el pasado, pero empezó a ver el futuro. Porque empezó a hablar de que el Hijo del Hombre iba a volver en las nubes con sus ángeles. Empezó a hablar de su segunda venida, que todavía no la hemos visto. Es decir, Jesús hace 2000 años atrás empezó a hablar de algo que todavía no sucedió, que estamos esperando que suceda. Aleluya. Entonces, miren lo que dice Jesús en el capítulo 17 de Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Espere. Escuche bien lo que está diciendo. Ahora glorifícame tú al lado tuyo. ¿Y de dónde saca él esto de que iba a ser glorificado al lado del Padre? Y porque ellos habían vivido así por toda la eternidad del pasado. Habían tenido comunión, habían hablado, se habían contemplado, se habían amado,
se habían oído y habían tenido esa comunión. Eran uno. Y ahora en la tierra, Él está mirando el futuro y está diciendo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo, y la palabra mundo ahí es la palabra edad, las edades, antes que las edades fuesen. Versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ahí está, se amaban. Esa es parte de la vida que vivía, la vida cristiana, que no solamente se comunicaban, tenían comunión, pero se amaban y se escuchaban y se hablaban. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, espere. Mire lo que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y de qué estaba hablando donde yo estoy? No estaba hablando de donde yo estoy acá en Jerusalén, en la tierra. Él estaba hablando que al mismo tiempo que él estaba en Jerusalén, ahí en la tierra, él estaba en el cielo. Donde yo estoy ahora, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. ¿Cómo que la gloria que me has dado? Si todavía él no había sido glorificado. Todavía él no había muerto, todavía él no había resucitado, todavía no había ascendido al cielo, pero él ya estaba hablando de lo que venía. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo sucedió todo esto? ¿Cómo puede ser que Jesús, entonces, vivió esta vida cristiana acá en la tierra, teniendo conciencia de quién era su Padre, teniendo conciencia de las cosas que él había experimentado en el pasado, en la eternidad pasada, teniendo conciencia de lo que él iba a experimentar en la eternidad del futuro? ¿Por qué? Porque su espíritu estaba vivo. Y su Padre, escúchenme bien ahora, su Padre era uno con su espíritu. Si el Padre es espíritu y Jesús tenía un espíritu y el Padre no está... A ver, ¿se acuerda que yo le expliqué eso de que Cristo está en mí, dentro de mí? Que Cristo está dentro de mi corazón. No. Mi espíritu no es un recipiente de la presencia de Dios. Mi espíritu no es una superficie, un lugar donde Dios... No. La Biblia me dice que nosotros somos un espíritu con Él. Entonces Él no está dentro de mí, Él es uno conmigo. De la misma manera que el Padre era uno con Él. Ahora usted entiende la oración de Jesús. Cuando Él está diciendo, Padre, de la misma manera que tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, pero no uno en unidad. Porque nosotros tomamos todo ese pasaje y pensamos que Él estaba hablando de unidad. No estaba hablando de unidad entre nosotros, estaba hablando de unidad con Él. Que nosotros seamos uno con Él. Es decir, Él estaba diciendo, de la misma manera que yo soy uno con el Padre, yo quiero que ellos sean uno conmigo. Porque si ellos son uno conmigo y yo soy uno con el Padre, ellos serán también uno con el Padre. Por el Espíritu. Y ahí esa es la plenitud de Dios en nosotros. Entonces, el Padre era Espíritu, Él tenía un Espíritu vivo y eran uno. Yo y el Padre somos uno. Él era uno con el Padre. Ahora, ustedes piensan que Jesús abandonó su memoria, su comunión con el Padre, las experiencias que había tenido mientras estaba contemplando al Padre en la eternidad. ¿A ustedes les parece que Jesús se olvidó de todo eso? No. Mire lo que dice. Ahora le voy a leer algunos pasajes de Juan. Juan 12 dice, y sé que su mandamiento, es decir, está hablando del Padre, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Ah? Esa expresión, como el Padre me lo ha dicho, está en el pasado perfecto. El pasado perfecto es un pasado que es una acción que sucedió, se completó y no se vuelve a repetir.
Entonces Jesús dice, no, el mandamiento de mi Padre es vida eterna. Vida eterna. Claro, nosotros sabemos que el mandamiento del Padre es que todos tengan vida eterna, la vida de Él en nosotros. Es el deseo del Padre. Pero dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús, entonces, oía al Padre, porque si Él dice, yo hablo lo que el Padre me dijo, yo ahora lo repito. Es decir, Él tuvo que oír al Padre decir esto. Juan 5, mira lo que dice. Respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Espérese. ¿Qué dijo Él? Que Él que veía, vio al Padre hacer. Entonces, no solamente Él oía al Padre, pero Él también lo veía. Interesante. Lo veía. Juan 6 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿De quién estaba hablando? De Él. Estaba diciendo, no, nadie ha visto al Padre, sino el único que ha visto al Padre es el que vino del cielo, el que vino del Padre. Yo lo vi al Padre. Entonces, Él no solamente oía al Padre, veía al Padre. Juan 8 dice, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Me enseñó el Padre. Entonces Jesús también aprendía del Padre. Le estoy hablando de la comunión, de la relación entre Padre e Hijo. Le estoy hablando de cómo Él vivió su vida en la tierra. Juan 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, ¿qué me dice acá? Que el Padre lo amaba y Él amaba al Padre y era un amor que continuamente permanecía, no cambiaba. Juan 16 dice, yo salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Entonces él sabía que Él venía del Padre. Juan 7 dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, y qué triste que está mal traducido, porque en el original dice, y donde yo estoy, tiempo presente, vosotros no podéis venir. Es decir, Él lo que le está diciendo, yo estoy acá, pero también en este mismo momento, simultáneamente, estoy en el mundo espiritual, en el cielo. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán y a donde yo esté no podrán llegar ustedes? ¿Qué quiso decir eso? Miren lo que dice Juan 3. Miren, Juan 3:13. Nadie subió al cielo. Más clarito que esto ahora no canta un gallo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. A ver. Más clarito que eso quiere que se lo diga. Y eso es en Juan 3. O sea, nosotros en Juan 3 nos acordamos bien de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero 3 versículos antes Jesús dice esto. Y se lo dice a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y esa palabra está, el verbo estar, está en el participio continuo, que significa siendo. Entonces él dice, el que está siendo en el cielo, el que está siendo en el cielo, está continuamente en el cielo. Eso es lo que está diciendo. ¿Están pescando algo de esto?
Él no cambió su manera de vivir de Dios. Él no cambió su manera de vivir, su manera cristiana, que había vivido antes de la eternidad pasada. La misma vida que él vivía en la eternidad del pasado la estaba viviendo en Nazaret, ahora, en Galilea. Era lo mismo que vivió en el centro de la divinidad de Dios, estaba viviendo en su taller en Nazaret. El Padre que vivía con él hizo posible que él viva lo mismo, lo que vivió en la eternidad. En su espíritu él estaba viviendo de la misma manera aquí, pero estaba viviendo también en la eternidad. Entonces Jesús caminó en el espíritu, en su espíritu, con la vida de su Padre. ¿Y cómo vivió? En la vida de su Padre, en su espíritu. Recibía esa vida, permitía que esa vida se exprese en este ámbito material, porque, escúcheme bien, el motor no había cambiado, era el mismo motor. El mismo motor que tenía en la eternidad era el mismo motor que le funcionaba ahora acá en la tierra. Ahora escúcheme bien, ahora vamos a hablar de nosotros, ¿está bien? Hasta este momento hemos visto a 3 cristianos vivir: el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos están viviendo la vida cristiana. La vivieron en la eternidad y ahora la están viviendo en la tierra. Pero en el año 3, después de Cristo, uno de la Trinidad, uno de los miembros de la Trinidad, se hizo visible para vivir la vida cristiana. Esa vida divina, eterna, de repente se hace visible para venir a vivirla acá en la tierra. Y nada cambió. Nada. Y por ahí, por el año 26, 12 hombres comenzaron a ver de cerca la vida cristiana. Pero eran pecadores. Eran una creación caída. Pero estaban viendo a un cristiano vivir la vida cristiana. Esos 12 muchachos vieron de cerca. ¿Y te parece que cuando vieron a Jesús vivir la vida cristiana, ellos también querían vivir esa misma vida? ¿Y te parece que las reglas para vivir la vida cristiana iban a cambiar para ellos? Porque Jesús iba a decir: no, yo estoy viviendo esta vida cristiana ahora en comunión con el Padre, contemplando al Padre, en el amor del Padre, yo oigo al Padre, yo le hablo al Padre, Él me oye a mí, y por el Espíritu tengo vida eterna. ¿A ustedes les parece que Él va a decir: no, pero esto solamente lo puedo vivir yo, ustedes no? Si al principio los 12 estaban atraídos por los milagros, se acercaron a Jesús porque vieron hacerlo, déjeme usar la palabra que la Biblia usa, vieron las señales que él hacía. Escúcheme bien, perdónenme, pero ellos eran humanos como nosotros. Imagínense usted estar al lado de Jesús y de repente Jesús le dice el primer milagro, le dice: no, tiren la red para el otro lado. No, nosotros somos pescadores profesionales, estuvimos pescando toda la noche y no pescamos nada. No, del otro lado. No se daban cuenta, escúchenme bien ahora, no se daban cuenta que el milagro estaba solamente a 2,5 metros. Porque había un barco de aquel tiempo más o menos de ancho, eran 2 metros, 3 metros más o menos de ancho. Y ellos habían estado pescando de este lado y Jesús a 3 metros de distancia vio un milagro. Uy, qué lindo eso. No hay que ser profeta para entender esto, que nosotros podemos estar viviendo nuestra vida y podemos ver nada. Y Señor, ¿qué pasó? ¿Qué vete y qué el otro? Y el Señor está diciendo: no, mira, al otro lado, a la vuelta de la esquina hay un milagro. No veo nada. Dale, camina por allá que hay un milagro.
Ellos vieron eso. Imagínense ustedes, estos muchachos, cuando vieron a Jesús sanar enfermos, sanar ciegos. Una de las profecías, la profecía del Mesías era que él tenía que sanar a un ciego de nacimiento. Y Jesús sanó ciego de nacimiento. Y al principio, estaban impresionados, porque muchos se conforman con lo sobrenatural. Después fueron atraídos por sus enseñanzas, por la sabiduría que venía de lo alto, del cielo. Y muchos se conforman con enseñanza, hasta el día de hoy. Poder y conocimiento. Poder y conocimiento. Pero nunca podremos conocer a Jesús íntimamente si lo queremos conocer a través de su poder y a través del conocimiento. ¿Agarraron esa? Porque nunca conoceremos al Señor íntimamente y nunca conoceremos los propósitos que Él tiene con nuestra vida. Gradualmente, estos muchachos empezaron a notar quién era Jesús y quién vivía en Él. Comenzaron a ver el interior de su corazón, el corazón de Jesús. Comenzaron a ver, mire esta, comenzaron a ver que en el interior de Jesús había un camino. Había un camino. Bueno, Él era el camino. Había un camino hacia algo superior. Las explicaciones de los milagros que Él daba no eran de este mundo. Las enseñanzas tampoco. Las respuestas que le daba a la gente que lo ponía eran respuestas demasiado... ¿Se acuerdan que le dije? Jesús no era un intelectual. Jesús era mucho más que un intelectual, porque no hablaba de su intelecto, hablaba de su espíritu. ¿Por qué? Porque esto venía de su interior, venía de su espíritu, su secreto estaba en lo interior. Era algo que tenía que ver con su Padre. Esto era lo que los atraía a ellos. Ellos sí veían todas las señales externas, pero le veían algo adentro. Le veían que Él tenía otro tipo de vida. Era la vida del Padre en Él, lo que pasa es que ellos no entendían. Ahora ustedes entienden que Jesús vino a revelar al Padre. Jesús vino Jesús vino a proyectar toda la atención al Padre. Vino a glorificar al Padre. Las últimas palabras de Él es: Padre, te he glorificado. Ahora glorifícame a mí. Pero primero te glorifica a ti. Si Juan entendió algo de la relación entre el Padre y el Hijo. Entendió algo. Vieron algo. ¿Y qué entendieron? Y entendieron que el Padre, como Jesús, el Padre mora en mí y yo en Él. Percibo y veo las cosas de arriba, decía Jesús. Yo oigo al Padre. Conozco a los que el Padre eligió. Ya los conozco. Yo vi los cielos abiertos. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Natanael? Sí, porque el cielo se abrirá y los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Es que Él lo estaba viendo. Mi Padre está conmigo, yo nunca estoy solo. Él decía, mi Padre me envió del cielo. Mi Padre está en mí y hace las obras. Él hace las obras. Yo conozco al Padre, él decía siempre, yo conozco al Padre. Yo soy uno con el Padre. Después él decía, yo veo al Padre, lo estoy viendo. Yo vivo en el Padre. Yo tengo vida por el Padre. Sin el Padre no puedo hacer nada. Y al final dijo la última, dijo, cuando ustedes me ven a mí, ven al Padre. Esto era lo que atraía a los discípulos a Jesús. No eran los milagros. Espérese. Yo los desafío un día a leer los evangelios. Rápido. Lo pueden leer rápido. Y fíjense cómo reaccionaban los religiosos a los milagros de Jesús.
no se quedaban como, no era algo del otro mundo, porque escúchenme bien, ellos oraban por los enfermos, los judíos oraban por los enfermos. El sacerdote oraba por los enfermos. Cuando alguien quería ser limpio de lepra tenía que ir al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le hacía toda la ceremonia y era limpio. Ellos creían todavía en el Salmo 103. El Salmo 103 no está en el Nuevo Testamento. El Salmo 103 está en el Antiguo Testamento, que ellos leían. ¿Y qué dice el Salmo 103? Él es Jehová, el que sana ¿cuántas dolencias? Todas mis dolencias. Eso no es Nuevo Testamento, eso es Antiguo Testamento. Ellos creían que el Dios de Israel sanaba toda enfermedad. Lo que los impresionaba a ellos no eran los milagros. Lo que los impresionaba a ellos era todo lo que yo le dije. No, que yo estoy en el Padre, que mi Padre y yo somos uno, que yo vengo del Padre, que yo bajé del Padre, que yo vuelvo a mi Padre, que yo estaba con mi Padre, que mi Padre me amó antes de la fundación de... Eso era lo que lo que los impactaba. Le están agarrando ahora. Lo que los impactaba a ellos era la comunión que él tenía con el Padre. Ellos veían que Jesús siempre estaba comunicándose con el Padre. Entonces, una pregunta. ¿Compartiría este secreto Jesús con sus discípulos? ¿Incluiría Jesús a sus discípulos en esta forma de vida? Sí, hasta este momento, esta vida eterna, esta comunión, esta experiencia era el territorio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más. Ellos eran los únicos que estaban viviendo la vida cristiana. Y estaban ahí estos 12 discípulos con todos los que seguían a Jesús mirando y contemplando y diciendo, wow, mira lo que está diciendo. Y después mira cómo lo confirma con milagros y señales. Una pregunta, entonces. ¿Jesús se iba a quedar con esa vida para él? ¿Con esa comunión para él? ¿Esta vida iría a ser compartida? Mañana le vamos a preguntar a los 12 discípulos de cómo Jesús le dijo, no, esta vida que yo tengo, la van a tener ustedes también. Porque saben que yo le estoy haciendo todo este lío de unas ilustraciones. Porque todas estas cosas se pudieran explicar en una manera bíblica, teológica. Pero ¿saben qué? Yo ya estoy cansado de teología. Ya escuché demasiadas cosas. Y ¿saben qué? Cuando veo el fruto de todo lo que se ha escrito y de todas las profundidades, de todos los congresos y conferencias y cómo, después veo y digo, pero ¿y dónde está el resultado? ¿Saben por qué? Porque no le echamos mano a una verdad bien simple. La verdad de la vida de Dios en nosotros. ¿Hay algún tema más importante que este? No. Este es el tema más importante. Sí, por eso Pablo ora. ¿Se acuerda cómo empezamos todas estas clases? ¿Qué ora Pablo? Y Pablo le dice, Padre de gloria, porque le dice, este Padre que está allá, en el ámbito glorioso, Padre de gloria, dame espíritu, porque es espíritu, no es intelecto, no es alma, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, en la experiencia de Jesús. ¿Para qué? Para ver la esperanza de su llamamiento, de su llamado, la esperanza, la expectativa. ¿Sabe cuál es la expectativa nuestra?
Le voy a decir, yo todos los días, bueno, casi todos los días, me voy a 7, 8 minutos de mi casa, me voy a ver a mi nieta. ¿No? No, sí, me voy a ver a mi nieta, tengo que ver a mi nieta, esto es mi nieta. Y la quiero ver, porque yo estoy interesado, quiero ver si está creciendo, quiero ver si está bien, quiero ver si está engordando, aleluya. Eso ustedes saben que, ay, qué cosa nosotros, ¿verdad? Está engordando, está cuánto pesa, cuánto comió, cuánto durmió. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, porque la vida tiene que crecer, la vida tiene que crecer. Y esta vida que nosotros hemos recibido de Cristo, por el nuevo nacimiento, el asunto ahora no es si yo tengo vida o no tengo vida. El asunto es, sí, yo ya sé que tengo vida. Ustedes ya tienen vida. El asunto no es si yo tengo vida o no la tengo. El asunto es estoy creciendo. Estoy creciendo en esta vida. ¿Y por qué? Y bueno, ¿cómo tengo que crecer? Muy fácil, de la misma manera que creció Jesús. ¿Y cómo creció Jesús? Empezó a desarrollar su conciencia como ser humano. Su conciencia primeramente de quién era su padre. Esa es la primera. ¿Quién era su papá? ¿Quién era su padre? ¿De dónde venía? Él sabía que no era de acá. Y nosotros tampoco somos de acá ahora. No, nosotros hemos renacido, hemos resucitado a otra naturaleza. Nosotros nos reímos y a mí me encanta decirlo, que nosotros somos extraterrestres. Es verdad que somos extraterrestres. Nosotros somos los extraterrestres, verdaderos. Porque nuestra naturaleza ya no es una naturaleza solamente humana. Ahora nosotros hemos recibido una impartición y somos uno con la naturaleza de Dios. Eso es, después vamos a hablarlo eso, porque nosotros escuchamos estas palabras y algunas veces no entran por aquí y no salen por acá. No. No. ¿Sabe quién sabe esto bien? Mejor que nosotros. ¿Sabe quién lo sabe? Bien. El diablo. El diablo lo sabe bien porque te ve venir. No te ve venir de una cuadra. Te ve desde los aires. Él es el príncipe de los aires y te ve. Es como, ¿viste esas fotos satelitales de noche donde se ven todas las lucecitas prendidas? Él también tiene unos satélites especiales demoníacos donde él sabe dónde viven todos los hijos de Dios renacidos que tienen la naturaleza del Dios eterno. Y que ya tenemos vida eterna y nunca más vamos a morir. Él ya sabe eso. Ahora nosotros tenemos que saberlo. Y tenemos que caminar como esto. Tenemos que caminar como esto. ¿Y cómo caminó Jesús? Otra vez, primeramente, sabiendo quién era su Padre. Después de que su Padre lo amaba y que su Padre vivía en él, porque la vida que él tenía no era la vida, era la vida de su Padre. ¿Sí? Y cuando él empezó a desarrollar esa conciencia, entonces, ¿qué pasó? Empezó a tener comunión con su Padre. Yo no sé cuántos años tenía cuando empezó a desarrollar esta conciencia. Yo lo único que sé es que a los 12 años ya él sabía que su padre no era José, su padre era el Padre Celestial. Entonces él después empezó a tener comunión con el Padre. Y no solamente lo escuchaba, lo oía y tenían comunión y se contemplaban, pero también lo obedecía. Yo tengo una prueba que lo obedeció. ¿Saben cuál es mi prueba? Que comenzó su ministerio a los 30 años. Y que lo comenzó muchos años después de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista habló de él,
le preparó el camino, no sé cuánto tiempo que le preparó el camino. Y él nada, en Nazaret, trabajando en construcción. Y a los 30 años, que dicho sea de paso, ustedes saben bien que a los 30 años es anciano, era anciano en aquel tiempo. A los 29 años ya los varones iban a la escuela de rabinato, a la yeshiva para prepararse como rabino porque ya eran ancianos. Y él empezó su ministerio a los 30. Era considerado ya un hombre mayor. Porque la vida no duraba mucho en aquel tiempo. A los 35 o 36 años la mayoría de gente morían. Por eso ellos veneraban a los ancianos. Los veneraban, porque habían durado tantos años. La mayoría de la gente se morían a los 30, 35 años. Una infección, una infección de muelas, una pulmonía, nada, no había penicilina, no había nada. Se moría la gente. Y Jesús empezó, ¿por qué? Porque obedeció al Padre. Hasta en el momento en que se manifestó. Imagínense ustedes, Jesús subido a un techo, haciendo un techo. Ariel hacía techos, porque en aquel tiempo los techos eran de madera y después los cubrían con barro y con paja, pero tenían que hacer todo el formato de madera. Así que Jesús hacía, y no solamente eso, pero se tenía que ir al bosque a cortar árboles con un hacha. Nunca piensen que Jesús era un flaquito, debilucho. No, era fuerte. No tenía atractivo, pero era un hombre fuerte. Imagínense a él subido a un techo con el sol, bajo el sol de Palestina. Sí. Y al mismo tiempo escuchando a Juan el Bautista que decía, yo vengo a preparar el camino a aquel que viene detrás de mí. Y Jesús dice, está hablando de mí. Uy, está hablando de mí. Y Jesús dijo, siga haciendo techos, sigo haciendo cosas de madera y de construcción. No, de verdad. Obedeció. Y así aprendió. Así aprendió. Y nosotros también. Nosotros también. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo? Nos comparamos, no, entre nosotros no nos comparamos. Nos comparamos con Jesús. Amén. Nos comparamos con Él. Ya está. 7, ya empieza la oración. Dentro de un minuto yo me tengo que ir a la clase de discipulado. ¿Cuántos de ustedes están pescando algo? Díganme que están pescando algo. Por ahí. Por osmosis. Qué lindo que es Jesús. ¿No ve que la manera en que Él vivió nos abre el entendimiento? No complicado, simple. Padre, gracias por tu vida en nosotros. Gracias, Jesús. Porque tú estás en el Padre está en ti y tú estás en nosotros por el Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque la vida de Cristo que está en el Padre está en nosotros. Gracias por esto. Gracias por la plenitud de Dios en nosotros. Ayúdanos a seguir aprendiendo y viviendo esta vida en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. A ver si llegó. Amén. Bueno, voy a hacer algo. Vamos a hacer algo. Paul, ¿a quién le toca hoy empezar? No, espera. A ver. Aprieta el botoncito ahí, Paul. Ahí está. No, otra vez. Ahí está. Paul, ¿a quién le toca hoy empezar? A Isquel. Hoy día le toca a Isquel. A Isquel. Ok, bueno, vamos a... No sé si Isquel está escondida por ahí. Pero yo voy a... muy bien. Ustedes se pueden
se pueden quedar a orar. No sé si, bueno, Paul, yo tengo que correr ahí a la clase, pero te dejo, Paul, hasta que llegue. ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, apagar.